Ahí está. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este podcast, el Renacentista Postmoderno. Soy Chalo de Guerrero desde el Maule. Hoy nos acompaña un querido amigo, Cristian Zamorano Guzmán, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona, en París. Cristian vive actualmente en la ciudad de Antofagasta, donde lo conocí. Curiosamente no nos vemos hace rato, nos vimos la última vez en una entrevista que nos hicieron en un canal nacional. Ahí compartimos, pero eso fue hace como un año. Y lo invité hoy Tanto. día a conversar, a que nos cuente su vida, su recorrido, sus intereses, sus libros. Este capítulo tiene que ver con las humanidades. Así que vamos a hablar temas generales, que nos hable de Francia y su influencia también en él y en el mundo. Y bueno, después de esta pequeña introducción, también invito a nuestros auditores a suscribirse al canal en Spotify, en Evox y en YouTube. Así que el renacentista postmoderno. Cristian, muchas gracias por estar acá. Preséntate tú mismo. Yo presentarme. Bueno, empezando, Otra cosa un es que gusto cuando verte uno de nuevo. dice quién es como una pregunta casi filosófica y muy profunda o pseudo Eh, profunda. ¿Y quién, cómo te defines mejor? sí, sí, pienso luego soy. Entonces vamos a tratar de pensar en la definición. Bueno, yo creo que soy una persona que nació en Chile, que vivió acá hasta los 6 años. Mis padres son exiliados políticos, por eso fui llevado a Francia junto con mis padres hacia el inicio de los 80. En la época había un poco de turbulencia en Chile. Y me crié allá en Francia hasta mi doctorado, donde ahí decidí volver a Chile porque era mi país de origen. Y nunca perdí contacto con mi país de origen, vine a visitar a mis abuelos y finalmente me radiqué acá a partir de mis 30 años. Mi tema de tesis doctoral en ciencias políticas la orienté también en torno al país, pero no en el término, no el tema de los derechos humanos, porque me parece un poquito cliché y no era algo que quería estudiar a fondo, más bien por la afinidad que tenía, que yo empecé estudiando Derecho en Francia, saqué mi licenciatura en Derecho, y también tuve un poquito acceso, no tanto como tú, a la economía en mi posgrado. Quise tratar un tema sobre el sistema de integración, el sistema jurídico, los pactos de integración en América Latina, Chile en relación con los sistemas de integración y Chile su transformación económica, y si estaba predispuesto de un punto de vista jurídico a integrarse en un sistema internacional de algún modo de derecho internacional. Y sobre eso hice mi tesis, la obtuve, y ahí decidí volver a hacer clase a Chile para darme cuenta un cierto plazo de tiempo, después de un cierto plazo de tiempo, que no sé si era tan profesor en el fondo, sino más bien me dejé llevar por la beta de la comunicación, ya que siempre escribí columna, y en realidad terminé viviendo de eso, terminé siendo comunicador, columnista, logré escribir en CIPER y en el Mostrador, aún sigo en contacto con ellos, debo tener unas 30 columnas en ambos, y también terminé en el mundo de la consultoría. Y yo creo que voy a seguir en eso, más bien en el mundo de la comunicación, en eso. Y ya que me hablas de definición de identidad, yo creo que mi identidad se está construyendo ahí ahora y no creo que regrese a la etapa de la docencia. La vida es un presente continuo. Al final el tiempo es un presente continuo. El pasado no existe, digamos, el futuro, o el pasado existió, el futuro no existe por definición. Entonces uno se va definiendo y reinventando. Hablo también por mí, digamos. Entonces, pero pasaste súper rápido en este breve resumen de tu vida, que quiero detenerme en la primera parte de tu vida, en Francia. ¿Cómo fue, que es un cliché que siempre se le pregunta, pero bueno, estamos acá y estamos por eso? ¿Cómo fue vivir chileno? Tú vivías en Iquique, ¿no? Desde ahí partiste. No, no, yo no, desde Santiago. De Santiago, Mi perdón. padre, mi padre es santiaguino, mi mamá es quiqueña. Ok, desde Santiago. Ya, ¿A qué sí. ciudad llegaste a Francia? ¿Cómo fue insertarte en la Francia de los años 80, que es distinta, y esto lo vamos a hablar después, a lo que es hoy en día, digamos? Mira, cuando nosotros llegamos a Francia, llegamos a un centro de refugio, era un edificio, me acuerdo. Yo niño tenía 6 años. Lo recuerdo bien, y ya era politizado ya de algún modo en esa época. Llegamos en un centro donde habían polacos. A la época era el movimiento Solidarność Arnosk con Delech Walesa, líder sindicalista, pero que era anticomunista, muy apoyado Sí, por el por el, Vaticano por el Católico. Papa todavía. Sí, por el Papa, absolutamente, que también era polaco. Sí, Ellos llegaron.
en ese mismo edificio donde nosotros estábamos, también eran refugiados políticos, pero salvo que ellos huían la dictadura comunista. Y de hecho, mis padres van a simpatizar con una pareja que tenía una hija que se llamaba Cristian, en femenino, igual que yo me llamaba Cristian. Entonces tú ves como la coincidencia de la vida, hay un paralelo ahí. Uno huyendo de una dictadura de derecha, el otro huyendo de una dictadura comunista, y los dos siendo una hija y un hijo de la misma edad, por lo demás. De hecho, era muy bonita la niña. Tú ves que ya había un efecto espejo al llegar a Francia. Yo creo que eso ha incitado a mi padre a nunca más hacer más política, en todo caso, ¿no? Una vez llegando allá. Pero siempre hablando de política, pero nunca más metido en cualquier militancia o cercanía a cualquier partido. Y después nos fuimos a Bretaña, porque ahí fue temporario, esa época duró 2 meses. Ahí yo no estaba escolarizado, entonces había que rápidamente escolarizar a los niños que habían ahí. Y nos fuimos a Bretaña. La Bretaña es la naricita de Francia. Y ahí llegamos a otro campo no un campo, digamos, que era un instituto de refugiados, donde ahí se facilitaba la integración de las personas que llegaban, porque eran adultos que llegaban, eran personas de 30 años. Y ahí nos encontramos con camboyanos, gente que, que oía los Khmer rojos, De los gemeres, y que sí. también, sí, que también era un episodio muy violento de la historia Súper de ese bien. país, de esa zona, muy violento. Y que ya con sus traumas, con otra cultura, y no hablando francés. Y ahí mis padres, junto con ellos, el sistema francés le permitió tomar clases de francés, buscarle trabajo. Y después a mí, y también habían otros chilenos, también estaba mi prima chica, nosotros nos escolarizaron y nos daban horas de francés aparte para poder rápidamente alcanzar el nivel de los niños que estaban ahí. Como en Francia las clases empiezan en septiembre, nosotros llegamos en octubre, llegamos ahí como a final de noviembre, inicio de diciembre, y con el tiempo, tú sabes que un niño integra rápido las cosas. Súper, sí. No, nos pusimos rápidamente al nivel y no me atrasé al inicio llegando a Francia. Y bien que aprendí a leer en Chile, porque estuve escolarizado acá de marzo hasta septiembre. Y de ahí nunca más paré, seguí el recorrido normal de la escolaridad francesa. Mi padre después cambió de trabajo, encontró un trabajo de manera irónica como trabajador social, reinserción social, es decir, reinsertaba a gente con alta condena de cárceles a la sociedad, eso hacen los franceses, gente que había cumplido penas de cárceles de más de 10, 15 años, 20 años. Mi padre le ayudaba a reinsertarse y de algún modo ayudó también a mi papá a insertarse en la sociedad francesa, ayudando a franceses a Ahora, reinsertarse en la sociedad francesa. Entonces llegaba con una... Era muy chistoso cuando lo pienso porque mi padre llegaba con mucho de la música, escuchaban la gente con quien trabajaba, los libros que leían, y de algún modo fue como en la película Matrix, era como materia que integrar rápidamente en casa a nivel cultural, y lo que me permitió conocer diferentes artistas muy, muy franceses como Léo Ferré, también de la cultura francesa Jacques Brel, bien que fue belga, que me permitió conocer un grupo de música punk como Trust, que también lo encontraba muy bueno. Entonces fue bastante interesante esa fase de vida de mi papá cuando trabajó realmente ahí como educador especializado, se decía, durante 10, 15 años, porque después subió de cargo, porque me permitió a mí tener un acceso a una cultura que hoy día llamarían underground, pero que hoy en día es clásica en muchos aspectos, sí. que, Es uh, mainstream, que me, como dicen los gringos. sí, sí, que me permitió de algún modo, sí, que antes no lo era, extraño, porque Sí, siempre sí. lo que está en la periferia termina siendo mainstream, lo que me permitió a mí mucho abrazar, integrarme integrar lo de Francia, y aspectos muy, muy, muy franceses, y eso se lo debo a la pega de mi papá y a la gente con quien trabajaba y trataba de reinsertar a la sociedad francesa. Había un efecto espejo, como bien dijiste recién, cuando estaba Cristian y Cristian, ahora había inserción, reinserción, y eso ¿Verdad? Mira, lo aprendió cuando uno aprende enseñando. Es como un cliché, pero es verdad. Y yo aprendí muchas cosas cuando la he tenido que repasar para enseñársela a alguien, y ahí como que me empiezan a cerrar las cosas, digamos. A veces uno las tiene como medio cabitos sueltos y empieza ahí como, uy, aquí, esto no, se trata de tal cosa. O la región. absoluta- absolutamente, de hecho un poco la dialéctica también, la lógica de la dialéctica, Sí, yo sí, creo sí. que uno aprende enseñando. Yo creo que justamente mi quiebre con la universidad, aparte muchos elementos más de orden personal y de otro tipo, tenía que ver con ese momento dado. Yo no sentí más que estaba aprendiendo enseñando, lo que es muy egoísta encima.
porque habitualmente si uno se dice tener la vocación de enseñar es para compartir, pero yo en un momento dado sentí, quizás yo también estaba enseñando por otras razones que quizás no eran las correctas, pero yo en un momento dado lo que tú dices exactamente eso, quizás tiene que ver también con el efecto espejo, porque yo también me trataba de reintegrarme a la sociedad chilena, conocerla más en profundidad. A un momento dado sentí que ahí ya no crecía más, ya no estaba aprendiendo más y de Mm. algún modo también saturé de un punto de vista psicológico. Y encuentro, y puede parecer irónico, que bien que estando en provincia, porque en Santiago las cosas son diferentes, yo creo, porque el medio universitario es diferente, en Santiago Sí. hay una élite que no hay en provincia. O sea, bueno, provincia en el norte hablo, porque en el sur de Chile también es diferente. Yo creo que aprendí más, crecí más intelectualmente una vez que salí de la universidad. Yo creo que realmente había tocado un techo Puede ser y, porque, sí, porque, cuando- no sé, dije tú. sí, no, es que hay un delay en el Zoom, pero puede ser porque también se sale de esa burbuja que es la academia, Simplemente. que además protegido hay círculos de poder, no lo hablo así de conspiraciones, sino que el profesor tiene poder sobre los alumnos. De hecho, te apruebo y te repruebo. Soy un Sí. espejo, soy un modelo, soy alguien que odia, porque el viejo no sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero eso No, o es sea, sí, un espacio muy reducido de la sociedad. La sociedad no funciona así. De hecho, uno que absolutamente. ya cuando trabaja dice, las notas dan lo mismo. Sí, ¿no? Y no todo bueno que, no todo tipo que es bueno en la universidad es bueno después o y viceversa. Entonces, O no. sea, porque son otros O, juegos, sí, efectivamente. para ser provocativo. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, es una burbuja el medio universitario. Y se notó durante la convención, inclusive después, cuando tú ves el desempeño político de un personaje como Jaime Vaz o Fernando Atria, que Sí, son grandes profesores que tienen todos sus seguidores, en el mundo político verdadero se no lo comieron. cuajó, no ¿No? cuajó. Y desaparecieron, no rindieron tanto. Es como que el tipo, el profesor que se cree seductor porque seduce a alumnas, en el mundo real No cuaja. no es seductor, no es la misma cosa, porque quizás ahí hay una proyección del padre, ahí todo eso, hay numerosos factores. Sí, Es es un que es otra gurú dentro de lógica esa también. burbuja, Sí, es un medio otro cerrado. juego, sí, un medio cerrado, otra Y lógica. como todo medio cerrado tiene aspecto malsano. Y lo que también lo vemos con el gobierno. Es Bueno, decir, pasa en el gobierno, todo pasa era, en toda área. eran todos dirigentes estudiantil brillantes, lograron todas sus hojas de medio estudiantil, llegan al gobierno, abres el espectro, sacas la tapita y ahí pierden pie. Entonces, Sí, todo medio cerrado, como la familia, siendo una vez más también, provocativo, sí, tiene aspecto patológico. sí. Entonces, yo creo Hay que en ese dinámicas, como sentido, dicen los psicólogos, sí, hay tira y afloja, hay roles que se cumplen, que cuando uno los sacan o amplía los jugadores, el número de jugadores, a mí me gusta mucho la teoría de juego, se amplían los jugadores, aunque el juego sea el mismo, ya no es lo mismo. O sea, sí, explico, en términos futbolísticos no es lo mismo un partido en Antofagasta, Iquique, que la Católica Universidad de Chile, digamos, en el Estadio no, Nacional. no, No es lo no. mismo. Y menos Iquique versus la Católica o Boca Juniors, Claro, que o ya Boca Juniors, no, ya obligan a Boca meter muchos goles. Juniors, Sí, claro, un jugador estrella, es raro que sí, alguien, o sea, no sé, en la Bombonera, claro, lo hay, Gary Medel, Alexis Sánchez, pero Mauro Sala, ¿no? son Pero pocos. son excepcionales. Sí, es Y excepcional. por algo son lo que son, digamos. Sí. Entonces digo que en ese sentido me ha hecho bien el mundo universitario. No, yo creo que ya en un proceso de crecimiento era necesario quitarlo. Y yo creo que, como te digo, los medios cerrados también tienen aspectos negativos y inclusive también vale por la política, la gente que se queda encerrada. Oye, ahora también integré un poco el mundo de la política, integré un poco el mundo de la comunicación. Por eso está bien ser polifacético, básicamente, porque si te encierras simplemente en un rubro, desde mi percepción y en mi caso, no digo que un caso genérico, esa capacidad de tocar numerosos ámbitos, que la abogacía también lo permite en todo caso, Ujú. yo creo que permite también un crecimiento personal mucho más interesante que encerrado en un solo rubro. Vas tomando aire. Sí, Mira, ahora te quería preguntar, bueno, partimos hablando de Francia, de una experiencia personal, ¿no es sí. cierto? Dado que tú estudiaste en Francia, obviamente lo acabas de decir, me gustaría que habláramos de Francia en general, esa Francia con mayúscula, de la France. ¿Por qué te digo? Porque eh, hoy día yo siento, esto es una percepción mía, que el ámbito de influencia francés en Hispanoamérica o Latinoamérica se ha perdido. Absolutamente. Y yo diría que, y eso, si uno mira hace 50 años
no 100 años atrás, 50 años atrás, 40 años atrás, no era así. De No, hecho, por algo usted, me imagino que su familia por algo se fue a Francia, porque había cierta referencia, no solamente sí, política, sino que escuchaba música, leían autores, habían revistas, no tengo idea. sí, Me imagino, la estoy moda, hablando, especulando, no lo sé. sí. Pero, No, no, es eso. pero eso se ha perdido Ah, con el tiempo. Obviamente hay una ocupación, eso tiene que ver, que vamos a hablar después con el soft power, que le dicen los gringos, eh, sí, con la influencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora China, pero me gustaría que hablásemos de eso, porque como yo siento que se ha perdido, y esto lo digo porque mi mamá era profesora, o sea, es profesora francés, ya jubiló, y tenía siempre esa influencia, y por eso nosotros, cuando nos conocimos, congeniamos porque habían autores, que había música, y hablaba un poquito, no francés, porque yo no hablo francés, pero había referencias culturales. Entonces, pero lo mío fue así, anecdótico, y sí. yo creo que se ha perdido. Y cuando uno sale, o incluso cuando va al Caribe, siente que no es así. Y cuando va a África, vaya que no, porque Francia es un actor súper relevante. Pero está perdiendo influencia igual, de un punto No, de hoy vista día y sí, geopolítico. también te voy a llevar ahí porque lo está Ya, perdiendo con Rusia y con China, sí, pero lo estamos viendo ahora, que ahora lo está perdiendo, o el 2023 con estos golpes de Estado. Me gustaría que si tú pudiste ver que se proyectaba ese poder en el tiempo, no sé qué presidente estaba cuando Mitterrand estaba. Mitterrand, oui, François Mitterrand. Ya. Y después tuvo Mira, Chirac bueno, eran sí, figuras potentes. Y hoy sí, sí. día como que se ha ido desinflando un poco, hoy día mía. Mira, mira, no, no, absolutamente. Mira, mi padre, cuando fue por la actividad política de mi abuelo, que vamos a tener acceso a embajadas y van a haber diferentes opciones, entre ellas Canadá, Estados Unidos y Francia. Mi padre eligió Francia por justamente por todo el aspecto intelectual. Ahora tampoco siempre está el mito del exilio dorado. Leía el libro de Altamirano y Salazar y Altamirano decía que un día discutió con François Mitterrand, presidente de Francia. Altamirano, figura del Partido Socialista Chileno. No todo exiliado llegó, tenía la suerte de terminar hablando con François Mitterrand. ¿Sí? Yo creo que había diferentes categorías de Habían exilio. capas. Nosotros, sí, nosotros digamos que éramos la primera capa. Sí, nosotros partimos como una clase media baja francesa y por el trabajo de mi padre y luego mi mamá también trabajará, fuimos subiendo los escalones como se puede a veces subir en una sociedad que es meritocrática. Pero lo que sí, lo que no sé si eso me hacía percibir mal la sociedad francesa en el exterior, pero me hacía percibir la sociedad francesa en su seno, lo que era, porque bien que siempre habrán personas para recordar de que no eres francés al 100%, igual debo confesar que muchas veces yo me sentí francés. Nunca me sentí menos veces discriminado que integrado. Eso, y por eso quizás llegué hasta el doctorado, porque el lugar donde yo más no me sentía discriminado, bien que tampoco fue exento de total discriminación, fue en la Ujú. escuela, universidad y todo eso. Pero que como yo percibo esa, sí, yo diría decadencia, declive, vamos a decir, declive Declives. cultural de Francia, pues, porque más geopolítico, yo nunca tuve acceso a gente que estaba metida en ministerio, cosas así, estando en Francia. Bueno, por rebote, el primo de una persona, pero yo te digo de un punto de aspecto, de un punto de vista cultural, yo estando fuera después, porque ya van a ser harto años que estoy fuera de Francia, van a ser 14, no más que eso, 17, yo noto un declive. Y justamente me siento que me digas eso porque esta mañana, como estoy solo en la casa, estaba haciendo la aseo, puse una canción, una vieja canción, porque como siempre leo prensa francesa, hay un problema familiar de un gran actor francés que se llamaba Alain Delon, que se llama Sí, Alain Delon, sí. porque todavía no muere. Facha. Que Plaza. yo siempre lo admiré, niño, Sí. porque era perdón, el tipo era la clase encarnada, ¿entiendes? Era varonil, era guapo, era Incluso buen rostro de Dior moscón, cuando estaba sí, viejo. O sea, pintado en taza. no, sí, Sí. y, y además era uno de los primeros actores eso no es lo que hace de los gringos, por ejemplo, que moría en sus películas. Alain Delon siempre moría en su película, lo que le da un aspecto totalmente dramático, y uno siendo niño no percibe eso, pero el dramatismo te entra mucho más que la comedia, Sí. ¿entiendes? El tipo se muere, Alain Delon al final siempre era triste porque era la figura romántica por excelencia. O pasaba algo con la mujer me acuerdo, y la Sí, piscina. Algo pasaba, sí, dice, no, un enredo, excepcional. Esa película ¿o es no? vanguardista, Sí, es excepcional. Es así que es postmoderna. Te sí, anuncia a la sociedad que viene sí. la piscina, cuando con Schneider. La cosa es que hoy día yo pensé,
Y hay una canción muy famosa que canta con Dálida, que también existe en versión italiana, que se llama Parole, 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 parole. Y un tipo que le dice a la mujer, le dice, tú eres, si tú no existieras, yo te hubiese inventado. Y dice puras palabras bonitas, y la mujer en el coro dice palabras, 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 en todo caso, todo lo que está contando. ¿Eh? Y yo cuando era adolescente, yo decía, oh, pero qué crack, la frase que dice, excepcional, tipo, es un crack, es un grande. Y yo decía, pero hoy en día, ¿existe un Alain Delon? Francia tiene un equivalente de Alain Delon, una estrella internacional como Alain Delon, un tipo que va a visitar ese boxeador Monzón a la cárcel en Argentina, va a visitar el gran boxeador argentino que está en la cárcel por haber matado a su mujer. Él lo va a visitar en la cárcel y es un evento mundial. O va a Japón, es un evento mundial. Hoy en día Francia no tiene eso. No No, tiene no lo un veo. artista así. ¿Tiene Charles Aznavour? ¿Tiene un Charles Aznavour? No tiene un Charles Aznavour. No No, tiene un tema como La Bohème. Tiene Daft Punk, pero Daft Punk integró otra tónica de la música que es mucho más mundial, una especie de world music moderna. pero es de Pero nicho lo que también. también no, pero no Se es como un encapsula. clásico, No, Aznavour, tenéis Frank Sinatra, otro tipo, y Charles Aznavour. Charles Aznavour, efectivamente, no lo vaya a poner en la segunda, en la B. Tienes que poner en la primera quizá, categoría sí, de los quizá. cantantes. Ya no hay cosas. Entonces tú ves en el cine, en la canción, en la pintura, en la literatura. Francia fue una tierra fértil de literatura. Yo, Victor Sí. Hugo, más allá de Notre-Dame de París, una pieza de teatro como Ruy Blas, es excepcional, y Víctor Hugo, hombre político. Yo tuve la suerte después en la Universidad de Derecho conocer un profesor que nos presentó Víctor Hugo como hombre político en historia constitucional, y pude leer sus discursos que hizo como personaje político, y era excepcional. Sí, otro calibre, un vanguardista, un republicano. De hecho, todo chileno, o muchos chilenos, todo conoce el libro El Miserable, Sí. el personaje de Jean Valjean. Y mira, Jean Valjean, como me lo hizo ver ese profesor, que yo no lo había yo conocía a Jean Valjean, tenía una admiración por Jean Valjean como personaje. Jean Valjean es la encarnación misma de la idea de república. Es un tipo que estuvo en la cárcel, que era malo porque era bueno para los combos, era un hombre muy poderoso, Sí. que a un momento dado, incluso cuando lo reinsertan a la sociedad, cuando se escapa, comete un delito, roba, pero después él se va a reintegrar a la sociedad. Sí. Mira, tiene que ver con lo que dijo con mi papá, Se va a se va a reír. reintegrar a la sociedad y va a ser alcalde, y después un personaje Javert lo va a perseguir cuando va a reconocer por sus fuerzas herculianas que sale un señor a decir, ah, mira, este es Jean Valjean, estoy seguro que él es que se escapó y cambió de nombre. ¿Qué te quiero indicar acá? Él, Victor Hugo, describiendo el personaje de Jean Valjean a final del siglo XIX, en una Francia ultra mega clasista, habla de la reinserción social y de la redención social en un marco fuera de lo católico. Ya en sí, eso es un Laico. mensaje político enorme. Absolutamente. Y eso es Victor Hugo. Entonces, tú ves, ese mensaje francés que va a ser internacional, porque hasta en Broadway te bailan la comedia Los Miserables y todo eso. No hay un equivalente hoy en día. Ahora, para terminar mi idea, yo creo que eso se perdió desde mi punto de vista en el hecho que Francia no supo dar el salto en la mundialización en los años 80. Y yo sé porque yo estuve escolarizado en Francia en los años 80, años 90. Y se eligió un sistema de la computación, y de hecho se daban clases como eso en las escuelas, que fue un fracaso total. Y Francia tampoco supo vender su empresa, agarrar el rumbo que estaba tomando la mundialización. Y se ocultó detrás de la famosa excepción francesa, pero el problema es que la excepción francesa terminó mirándose el ombligo Y, y hablando simplemente de ellos, del burgués de 40 años que hubo una crisis existencial. y por eso ahora nos venden a Houellebecq, que es como el escritor con las temáticas border, digamos, extremas, Absolutamente. Que el personaje del sistema por excelencia, pero como un tipo Welbeck. desarreglado, que tú te lo imaginas siempre desarreglado, así como No, con... y ahora se está yendo a la cresta ahora con su ciudad, pero No, no, Welbeck hay no, que te digo los reconocerle. personajes que te vende él Ah, de día. sí, es muy francés, Es como él sí, también, pero sí. sí, es como en realidad es la versión de él, y son muy franceses los personajes. Sí. Son muy franceses, pero un francés depresivo. Bueno, que siempre está la idea también que el francés, hay una parte francesa que es depresiva, porque es uno de los países que consume más antidepresivo en el mundo. Pero lo Welbeck, yo encuentro que su mejor libro es el primero, la extensión del dominio de la lucha, porque toca un tema en los 90
Y de hecho el título lo encuentro excepcional, Extensión del dominio de la lucha. Todo y pensáis marxismo, porque también Francia fue era una Eso tierra es de un no título de marxista. Foucault. Absolutamente, parecía Extensión del dominio de la lucha. Sí, sí. Y bueno, y nada que ver, porque él está Un hablando, es la subcapítulo extensión de del un dominio libro de del... Foucault. Sí, parece, exactamente. O Bourdieu, o Deleuze, pero no, pero el tipo lo hace adrede, por eso. Sí, no, El tipo era pero funcionario. El tipo volvió escritor simplemente a los 40 y algo. Antes era funcionario. Y esa ironía que tiene en la pluma, para mí es genialidad. Es decir, la extensión dominio de la lucha, no crees que tú dices para reírte de Bourdieu y de Foucault, lo hizo exactamente para eso. ¿Y de qué habla Welbeck en su libro ese? De la sexualidad del hombre moderno. La extensión de dominio de la lucha es la extensión en la búsqueda de sexualidad del hombre pasado los 40 soltero francés, con un sueldo no alto. Entonces, mm, él indica que a ese personaje de la sociedad francesa le cuesta mucho tener relaciones sexuales, emparejarse. Y habla de su experiencia en la disco, habla de su experiencia con las prostitutas, y se está hablando de un mal, caracterizó un malestar ya en los años 90. Y ahí yo lo encuentro talentosísimo en esas, la descripción psicológica de su personaje en ese libro. Y después escribió Su misión, Plataforma, peguémonos la carta que él... Sí, un- una digresión, un salto, un exceso. ¿Será eso una lectura de la posmodernidad y de la crisis de la socialdemocracia? Crisis oh, de éxito, digamos. yo creo que Porque le todo da el en el éxito que clavo. ya después. No es la crisis del éxito, pero el sistema... Bueno, Perdón, ahí la también socialdemocracia lo hablo como un éxito del sistema, no de las personas, que termina sí, brumando y encasillando a las personas. y también sí, porque podemos tomar el concepto de homo economicus, ya que hablaste de Foucault, pero también puede existir el homo social democraticus, sí, que un hombre que moderado, Mm, integrado, asegurado en sus primeras necesidades, educación, salud, que puede tener hijo porque el Estado te va a proveer un mínimo para poder garantizar la educación de tu hijo. Y a ese hombre, de algún modo, lo que me parece que surge en otros autores también de Welbeck, estás quitando tú una sustancia que no está en el hombre norteamericano, que no está en el hombre latino. Una cierta, y lo estás tú le estás sacando toda una violencia al sistema, que obligatoriamente la ausencia de violencia del sistema te crea otro tipo de personaje que el norteamericano y que el latinoamericano. Porque la sociedad chilena es mucho más violenta que la sociedad francesa. o sea, por En ese debajo. sentido Sí. de construcción social. Porque en la socialdemocracia, pues, yo lo digo de términos genéricos, que no van a decir no, porque, bueno, en términos genéricos se espera siempre que haya una solución desde parte del Estado. Lo que decía, Sí, educación, la salud, incluso la resolución de los conflictos violentos. Yo llamo a la policía y la policía viene y resuelve. No sé si bien o mal. Después hay un proceso y no sé qué. Si me chocan el auto, bueno, hay un proceso. Acá no existe mucho eso. Entonces uno va a tener que, de la autotutela pasa a la violencia y a la sí. corrupción. Hablo en términos genéricos, pero así es No, como pero es muy real, genérico. es muy concreto. Eso del auto que tú dices en Francia, porque me tocó la última vez que fui hace 2 años. Un amigo, un tipo hace marcha atrás, pam, le golpea el auto. Ya, en constat se hace. Sácame tu documento, él tiene seguro, este tiene seguro. Arreglado. Se va a resolver. Acá en Chile, no, mire señora, dame tu número celular, te llamo mañana, te doy 150 luquitas, no, en realidad tengo un primo que te lo puede hacer por 90. No, y si es que Es te otra cosa. ofrecen un arreglo, porque puede que no te Sí, lo o si no el tipo ofrecen. se puede ir, sí. Entonces, obligatoriamente esto tiene una influencia en la construcción del personaje, pero y está, no, sí, absolutamente eso. Hay una certeza que el Estado o el sistema que enmarca el Estado va a encontrar una solución a la situación social en Mm. sí y societal, por más allá. Pero cada vez más esa convicción se está diluyendo, No, pero porque hay aspectos culturales que no está resolviendo Francia, porque el Estado no está resolviendo justamente diferencias culturales que de algún modo se van agudizando en situaciones económicas menos favorables. sí. Yo creo que acá hablar todo el aspecto de la comunidad de obediencia musulmana o otras, que además son millones de personas en Francia, que de algún modo esa relación con el alcohol, esa relación otra con la sexualidad, con la mujer, con un pudor con esos temas, el Estado logra resolverlo, Mm. claramente hoy en día no.
No, Y yo creo que eso también indirectamente impacta en el resplandor de Francia, porque no hay un osmosis, no hay una panacea. Actualmente en Francia hay muchos problemas internos y hay un malestar que vino a despertar, de hecho, también el conflicto entre Israel y Palestina, y en Francia creó numerosas polémicas que sí, hacen muy tenso el ambiente sí. sociocultural. Mira, no entremos ahí todavía porque podemos estar hablando 3 años ¿Sí? y, y no vamos a terminar nunca la solución. Pero me interesa el tema, de nuevo, el tema este de Francia, porque recién comentaste que no sabía esa parte de tu historia, que había una persona que eran de Camboya, que fue colonia francesa, estaba André Malraux. Yo Oui, no pronuncio, Indochine. que era Sí. Indochina. Yo conocí Camboya, fui a Siem Reap y a Angkor Wat, etcétera, etcétera, y me tocó ver los estragos de la guerra que aún se ven, porque hay gente que está amputada y tú la ves, y un país que quedó arrasado, empobrecido, a la miseria, y hay muchas minas plantadas donde hay muchos niños, Alucinante. personas En los que países del mundo hay más minas. aún resultan heridas, y eso tú lo ves cuando estás allá, no es algo que te cuenten. Y, y además, bueno, quería recomendar una película de Angelina Jolie que se Ah, sí. llama Primero ellos mataron a mi padre. Entiendo que estaba hasta en Netflix. Si a los que están escuchando la pueden ver, Angelina hace buenas películas, no hay que frivolizarla en cuanto a su figura, una mujer bastante inteligente, podrá tener sus cosas buenas o son malas, pero hace buenas películas, y esa es una muy buena película que retrata lo que pasó ahí, digamos, el tema de los gemeres rojos y Sí. de los gobiernos extremos de Pol Pot, que fue un gobierno Bueno, el genocida, tipo, sí, genocida. un psicópata total, sí, total. Sí, pero bueno, eh, curiosamente también te iba a preguntar por este tema de la integración, si a ustedes les fue más fácil por el hecho de haber sido, como les gusta decir a los franceses, latino. Había una cierta cultura, claro, tú dices, bueno, yo me miro la piel, yo soy moreno, soy chileno, pero hablo un idioma que viene del latín, tengo una cultura parecida, hay un derecho que se aplica en Chile, y muchas cosas culturales, digamos. ¿Fue más fácil esa Sí, integración que los de Camboya, que los de otros lados? yo creo que fue más fácil en el sentido que no hay ninguna animosidad con Francia, por lo tanto llegamos con una admiración para Francia. Mm. Eso no te transforma en la megota para nada, pero No, no, llegamos no, con un a sí. priori positivo, eh, una sed cultural del país. Yo creo que eso es lo que me transmitió mi padre, pero a la diferencia, es una primera diferencia. La segunda es que también el patrimonio cultural, que no te digo que mi papá no pudo seguir su estudio universitario ya acá en Chile y después lo terminará en Francia, pero también por su actividad política, el patrimonio cultural que tenía es otro que la de un hijo de a veces de un inmigrante, o de papá que venían allá a trabajar la tierra para los edificios, todas esas cosas. Entonces ya había otra aproximación también a nivel de la cultura. Y nosotros comíamos chancho y tomábamos alcohol. Es Sí, decir, hay muchos aspectos de Francia porque en Francia hay un paté muy rico que se llama la rillette, que te puede parecer cosas muy fútil y muy tonta, pero nosotros nunca fue un tema de discusión el chancho. Sí, igual además los franceses comen chancho como locos, sí, y muy rico como lo preparan. Entonces hay muchos aspectos de Francia que nosotros nunca nos plantean un problema, que una familia de otro origen, por su religión o por su cultura, no van a tener, no, eso lo rechazan. Entonces el sí, francés yo creo que ha aumentado también, eso ayuda, creo yo, la comida, lo por culinario, supuesto. Mira, ayuda a la integración. te quiero hacer ese comentario porque si te invitan, es una cosa doméstica, o sea, te invitan a comer a ti que vienes de visita en un país, bueno, o estás viviendo allá, o de visita de un amigo del colegio, de la universidad, te sirven vino, te sirven cerdo. Sí, Ahora, tú puedes decir, yo no como cerdo, no tomo vino porque no me gusta, pero no digo, esto es una ofensa contra mí y mi religión, y se acaba la cena, digamos. no sé, o no vaya a comer nada, porque tampoco el tipo puede Claro. privarte. Es como los Y- veganos, no, y Es que tienen que avisar antes. lo que Entonces, quiero, viste en el punto, yo quería, para los que nos escuchan, a lo mejor, que vivimos en Chile, y dicen, yo soy vegano, no, yo no como, no sé. Claro, es que una cosa es que seas vegano, otra cosa es que tu religión, seas judío, seas musulmán, no te permita el cerdo.
y ahí no hay, o sea, no hay términos medios, digamos. No es, mira, como los chilenos, ya, pero comete un poquito, o el vino, ya, pero toma un poquito. Oye, si el no es no, porque hay algo más No, grande no, que es una religión o Dios, y eso yo lo respeto mucho y lo valoro, pero estoy explicando esas diferencias, digamos. no, pero yo traje un amigo, porque yo crecí con los árabes al inicio, te digo, nosotros llegamos a Francia, éramos clase media y vivíamos al lado de una cité. Y los tipos con quienes yo simpaticé eran árabes, y todavía tengo amigos de ahí. Y de hecho, uno lo voy a traer a Chile en 2000, cuando vengo a visitar a ver mis abuelos, Karim. Y Karim era muy deportista, era muy bueno en deporte, bueno, era practicante musulmán. Llegó a Chile, empezó a hacer bueno, si ves ese podcast, bueno, no habla también español, pero el Karim No, no se empezó llamaba haciendo... Karim, se llamaba Mohamed. no, calla. El Karim llegó, empezó haciendo, rezaba una vez al día, porque debe entre cinco, y en Chile lo hizo la primera semana, después ya no lo hizo más. No lo hizo más. En Santiago hicimos Santiago y Iquique, y no tomaba alcohol. Y yo me acuerdo cuando salía, te hablo en 2000, fuimos a Iquique, salimos acá en Santiago ya no tomó, y fuimos a Iquique, y Iquique fuimos al kamikaze, me acuerdo. Y el tipo dijo ya, ¿qué quiere tomar usted? Y Karim, además la cosa extraña, un jugo de fruta de frambuesa. El tipo, mira, Me estáis dejando el mal. tipo hipermacizo. Y dije, ya, no, pero no hay así, pero ¿con qué alcohol? ¿Con tequila? Y sí, Karim, ¿con tequila? No, me dice, no, no, dame jugo de fruta, nada más. No, no hay alcohol. Pero el tipo el palmán no tenía, pero sí, pero ¿qué? ¿Qué vas a tomar? No, weón, quiero simplemente jugo de fruta sin alcohol. Dije, bueno, ¿cómo? ¿No toma? No, no toma. Es decir, a la época anterior, en los años 2000, en varios discos nos subió varias veces, los tipos no entendían que el tipo no tomaba. Decía, Terminó quiero un tomando al fin y jugo. al cabo. Ya, pero ¿con qué? Te decía. Sí. Sí, terminó tomando al fin y al cabo. Y bueno, después ya no repito más la experiencia. El asunto es que eso hoy en día en Francia es un tema casi dramático y grave. Mm, Y yo creo que eso es lo que caracteriza un poco la sociedad moderna. Y creo que tú hablas de la comida. Hay un autor francés, no me acuerdo, no estudié ante el programa, pero tiene un nombre esto, de la segmentación de los gustos culinarios, porque en Estados Unidos, como en Estados Unidos todo exacerbado, sí. y los top del top en Nueva York, la élite de la élite intelectual y cultural, a veces hay almuerzos donde hay personas que hay como 8 menús diferentes en función de que uno no toma lactosa, el otro no come fruta, Claro. el otro no coma, y uno es vegano. Y eso llega a una segmentación muy brutal. Y hay un autor francés que dijo que está lanzando el movimiento en París no, del comer todo junto, Sí. que hay que luchar en contra de eso. Y regresar a eso. Pero, Y de hecho tiene una página en Instagram donde propone recetas de cosas básicas como el pastel de papa, que dice, comamos este es un humita plato y comen todo humita y comemos no, todo juntos. eso es. Sí, mira, de hecho, que tiene que ver con la cultura, porque uno lo mira, oye, que la que estoy hablando de comida, oye, todos comen y todos preparan, y la gracia es que todas las culturas preparan sus platos diferentes. Entonces, los árabes también tienen eso, no todo, por supuesto, pero hay ciertas cosas ciertos rituales de comida que se sirven para todos, y uno se va De sacando. comer con las manos, de comer con las Sí, manos. eso lo vi en Asia y me traumó. Y yo le veía los dedos a la gente sucio, perdón que se te No, hablaba, sí. y, y mi señora me miraba y yo decía, "Pero hay que comer". Ya, bueno, yo, yo, sí, comimos. yo, Pero pero sí, yo el mejor couscous, que es una sémula con... sí. tú debes conocer, No, yo Gonzalo, sí preparo eso al sémula menos una vez a la semana. Mi hija le encanta. excepcionales. Sí, con verdura, con Sí, jugo y los pedacitos de carne, que pueden ser cordero, pollo. Además, con frutos conociéndote, secos. debes tener los tres tipos de carne, porque puede ser cordero, carne de vacuno y pollo. A mí me encanta el pollo en el couscous. Cuando nosotros en verano, cuando éramos adolescentes, íbamos a hacer el maíz, que se llama, que le vas a castrar el maíz en el campo, porque vivíamos en una ciudad donde había campo afuera. El verano podía ir a trabajar 2, 3 meses en eso. Y yo iba con mi amigo árabe, y cada uno tenía la responsabilidad de llevar un plato de comida al día para economizar. Entonces yo hacía fideo yo le pedí a mi mamá que haga fideo boloñesa, pero con carne de ellos, comprar la carnicera de ellos, porque tiene que ser halal Sí, la sí. carne, la carne Como molida, la ¿ya? calle que es Entonces, de los judíos. sí, eso, ¿ya? Entonces ya hacíamos para que te llene bien el estómago. Y ellos estaban súper contentos, porque además eran 2 hermanos, entonces le tocaban 2 veces a la semana. Ellos que traían
couscous o tajín, que tajín es un pollito con limón, pero el mismo principio. Mm. Y traían un pan redondo, gigante. Y lo que hacían para comer, bueno, había que darse las manos. Está ahí, en el campo, tomabas el paso de pan gigante, redondo. Yo me creía que estaba en la Biblia, ¿eh? Sacabas la cosa y lo mojabas y tomas toda la carne, imagina, sémola, verdura, carne y la salsa en el pan y te la comía. Sin tenedor, sin nada. Era bachanchear horrible. Te lo prometo que fueron los mejores platos que yo he comido de comida árabe, ahí sentado en el Muy rico. pasto, en olla usadas. Fue realmente excepcional. En la choca. Y culturalmente era un encuentro, porque ninguno de nosotros, ni Etienne, ni el francés, ni el Renal, ni yo, estamos acostumbrados a comer así. Y realmente no fue algo que nos separó, fue un gran recuerdo. Hoy en día, esas temáticas en Europa y en Francia Se hoy cortaron. día son todas frágiles. Sí, no, Oye, son todas frágiles. ya que me diste un pase así como a un tema que quiero tocar, me contaste que habías estudiado tu doctorado, me diste los temas recién al principio, me estás hablando de esta experiencia, y la pregunta es directa. ¿Francia es la misma? Es decir, ¿Europa es la misma la que tú estudiaste? No solamente me decir, no, porque cambió el paisaje, sino que tú estudiaste una fórmula jurídica, porque estudiaste Derecho, ¿no es cierto? Hiciste después tu doctorado, me la acaba de escribir recién cuando empezaste, que esa fórmula no cuajó, para bien o para mal, porque sí o porque No, no no, cojo. no cuajó. Hoy día lo vemos con la Unión Europea, que hay ciertos tiranteses, y lo vemos con la ONU, incluso con estos organismos tipo OCDE, qué sé yo, y Sí, que surgen estos organismos paralelos, como los BRICS, y generan tensiones y todo. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero digo que esa fórmula no cuajó. Eh, son hechos. claro. ¿Y qué tan diferente es esa Europa en el sentido de se puede mirar con cierta nostalgia o al revés, había mucha esperanza en ese momento con ese Yo creo que cambio? no, más que esperanzas, yo creo que Fukuyama, el autor norteamericano, El cuando fin de habló la del fin de historia la para historia, los que nos sí, escuchan. sí, yo creo que no estaba tan equivocado en la descripción, como sintetizó a través de ese concepto una cierta sensación que había en el primer mundo. Si en los años 90 se derrumbaba Rusia, los años 90 fue una paréntesis. Bueno, que Francia fue una crisis económica en 95, pero no sentías un ambiente de fin del mundo. Y eso que estábamos en el final, en la última década de un siglo, Ujú. sentías que las cosas había un siglo que se había terminado y empezaba otro donde te dio la impresión que todo iba a ir relativamente bien. Venía el Y euro. eso duró, no, bueno, y que fue un fracaso en todo caso, y eso duró hasta el 11 de septiembre de 2001. Y de ahí Oh, empezó otro ciclo. Yo creo que fue una paréntesis entre 90 y 2001 que culturalmente fue muy especial. Es decir, no es por nada que Nirvana, se alcanzaron cúspide, yo creo, una última cúspide cultural, porque para mí Nirvana tiene poco equivalente, la historia de rock es fundamental para mí, es muy importante, quiero decir. En el cine se hicieron las últimas grandes películas o los grandes estudios invirtieron la última gran inversión en películas. La literatura también, como, bueno, al final de los 90, los 80 me parece que sale American Psycho, que encuentro que es un libro fundamental de la sociedad moderna. Yo creo que eso representa para mí los años 90. Entonces, ese mundo se terminó a partir del 11 de septiembre de 2001. mm, Ahí empezó otra fase y todo se tensionó. Y llegó, algunos hablaron de invasión bárbara, ujú. porque nunca, en la época romana, nunca los bárbaros llegaron al corazón del imperio, se quedaron afuera. Aníbal perdió. Sí. El asunto es que en el caso del 11 de septiembre, la Twin Tower, poco, exista o no exista la teoría en torno a eso, Da lo mismo, se le cayeron las gol, torres igual. los enemigos le golpearon el corazón, sí, los enemigos le golpearon el corazón del imperio, cosa que nunca se había visto antes. Yo creo que eso cambió muchas cosas, Pero simbólicamente y todo eso, y, tensión, y yo creo que estamos en la continuidad de esa tensión. Es decir, hoy día están todos ofuscados porque vieron el cumpleaños de la muerte, la conmemoración de la muerte de 3 militantes italianos y vieron todo un grupo haciendo sí. saludos nazis, pero No, no, es un ya, saludo pero no, romano. No me sí, estoy poniendo la además, y camiseta lo por otro ello, es pero que, estoy haciendo un poquito de. Me gusta la historia. O sea, hay que hacer un sí, contexto. no, no, es que se Estaba precisa por también, pero Mussolini.
Sí, Pero también si somos políticos, ganó Meloni hace ¿cuánto? ¿Un año y medio? ¿Dos? No sé, sí. tampoco también tenemos la lógica. Y Y anda hay que ver que el muy problema fresca migratorio, ahí con todo, anda sí, feliz. sí. Entonces, no, tampoco es una cosa sorprendente. Yo te digo que hay toda una dinámica que es muy profunda. Y que el cambio de sistema, yo creo que la ilusión del mundialismo, de la mundialización, Sí. un mundo global, la aldea mundial, un mundo donde no había haber guerra, porque Ujú, se hablaba que no había haber guerra, sí. de una democracia de mercado. Solo No, guerras no, eso ya. proxies y con, no sé, sujetos en chalas y AK-47. Esa Sí, era como la guerra que nos vendieron. sí, O y ahora narcotraficantes perdió en la selva. Sí, nadie pensó en los efectos de aquello. Entonces yo digo, no, no, pero hoy día, por ejemplo, un autor como Dugin te habla de transhumanismo. sí. Es decir, igual, y hay mucha gente que, no, que dices eso y está hablando casi como una, Talfate. Cosas así. sí, un garabato lo que estás hablando. Sí. Y yo digo, atención, porque hay efecto del globalismo que Dugin cuando habla de esto, de transhumanismo. Yo veo hoy en día Internet, ¿cómo se llama? Instagram. Mira la intervención cirúrgica que sentó la chica. Sacan mejillas, se inflan los labios, se hacen un aguilino, muestra mucho trasero, hay una belleza hoy en día uniformada. Y niñas de 20, 25 años están todas interviniéndose a ese nivel. Que parecen señoras de Y, 40 y se ven iguales y tú al final no sabes si es un y el hombre, otro habla de mujer. trans, es un nuevo tipo de belleza uniforme y que con intervención quirúrgica entonces exterior, transhumanismo, inteligencia artificial. Entonces hay aspectos que hay que discutir sobre el desarrollo de aquello y yo creo que eso también se traduce bajo otras variantes y por eso hay este tipo de tensión. Y eso no existía en los 90 y existe No, hoy en día en esta década, estamos en corazón de aquella y en el inicio de aquello. Y yo creo que el eso. siglo que viene va a ser, o las décadas que vienen, van a ser muy turbulentas. Estamos en un cambio, yo creo, de paradigma bastante brutal. A ver, respecto a lo que dices, sí, o sea, estoy de acuerdo porque y yo miro mucho lo que pasó en el cambio antes de la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial que se le llama, que ahí cayeron los imperios. O sea, se nos olvida que había el imperio turco, se nos olvida que había el imperio austrohúngaro, y si no, o sea, hoy día tú le preguntas a un cabro y no, no tiene idea, o sea, ¿qué es eso? Los turcos eran un imperio, y ahí, bueno, ¿por qué lo digo? Porque no fue la génesis del problema de Israel-Palestina, pero ahí políticamente comenzó, digamos, con esa división, etcétera. Pero más allá de eso, sí, es como una etapa de cambio de un sistema que no sabemos para dónde vamos. Yo todavía no creo que se defina. Y lo otro, creo que la muerte de Henry Kissinger fue muy significativa porque Sí, yo creo, no otro es el mundo, otra único, geopolítica. pero Sí, fue quien sí, formó fue clave. Sí, esta política de los 90 que decíamos, que fue como, yo creo que fue su mayor obra, no sí, la fue de él, la resultante de lo que implementó en los 70. eso, Fue de eso. los 60 Sí. setenta. No Y duró solamente de él, sino que el 90 hasta departamento 2020. del Departamento de Sí, Estado de Estados Unidos, a ser sí. claro, no ser tan, ponerle tanto peso histórico en una persona, pero sí la tuvo. Bueno, Fue el el pensador. golpe de habilidad en Chile también. Sí, Para bien pero o que para se mal, relaciona con se sí, pero que relaciona se con relaciona todo lo que con pasó. con la globalización y todo eso. Sí, y bueno, y muere y parece que también muere la idea, o esa, porque muere él, muere Warren Buffett, muere un Rothschild, o sea, como que mueren todos estos personajes que Que ya crearon. tenían 1000 años en todo Ah, caso. ah, Ya tenían y cientos de tenían más años, de 100 años, es que a 150. eso voy, Sí, sí, vivieron mucho, sí. hicieron mucho y vivieron mucho, nos forjaron a todos. Eh, yo creo que lo que tú dices hoy día, antes de, como tuve tiempo, me di el gusto de escuchar un podcast acerca de la vida de Marco Polo cuando hablamos, cuando contactaste, un doctor en historia, una hora hablando de la obra de Marco Polo y estamos hablando de la Edad Media, Sí, antes del descubrimiento de América y de hecho va a leer el libro de Marco Polo, Cristóbal Colón. sí, Y Venecia, la habla, Serenísima, sí, y habla del Imperio Chino, estoy hablando del siglo XIV, 13-14, con que gobernaba ahí el nieto de Gengis Khan, que era un mongol, ¿no? Un mongol, y que estaba en China y que era el emperador de China de esa época. Y ya se hablaba, te estoy hablando en 1300 y algo, de la riqueza de China, que era el imperio el más antiguo ya. Pero si tú te fijas, 1300 y algo, ¿estamos dónde? ¿En 2024? No es nada.
Ahora, entonces, que hoy día venga a resurgir China como primera potencia o compitiendo a Estados Unidos, que Estados Unidos el milagro que llama mucho la atención, como los tipos en menos de 500 años lograron dominar el mundo. Es decir, que China regrese es absolutamente lógico, porque tienen de qué apoyarse. O Si sea, ya eran la primera potencia hace 7 siglos y si no sí, lo fueron hasta después. Entonces, sí. que ahora dominen, qué Hubo, sorpresa. Mira, y para terminar, ¿y cuál era la primera embajada que llegó a China de Europa? Los rusos. ¿Y con quién es socio China? Con los rusos. Entonces no hay nada. ¿Y quién era amigo con quién? Con los persas. Sin igual tampoco nada, nos nada, no, estamos no, y inventando el agua, no, estamos inventando el agua caliente. ¿Sí? precisamente, precisamente por eso sirve estudiar historia, yo creo, para lo que tú quieras dedicarte, porque si no, no se entiende. Soy una Sí. persona poco abstracto, entonces, si alguien me explica algo, no lo entiendo, si es que, y empiezo a ver historia, entonces lo tengo que ver para atrás. Y Sí. precisamente, claro, si uno lo ve con una perspectiva, el imperio chino, la dinastía china, porque habían dinastías también, no era única, ¿Sí? pero No, vienen con una inercia, tuvieron alto y bajo. Ellos inventaron el papel moneda para eso que, es lo que te voy a decir. Que sí, eso aparece en la obra de Marco Polo. El tipo indica acá hay un equivalente al oro. ¿Por qué? Por razón de seguridad. Inventan el papel moneda y también el primer libro que cita a Japón, porque dice hay una cosa que tiene otro nombre, hay algo, dice. y habla del Tíbet. Y habla del Tíbet y de los monasterios tibetanos, que también culturalmente después en el mundo es muy importante la aproximación filosófica que tienen los monjes tibetanos. Entonces yo te digo, y eso hace 1300 y algo, hace 7 siglos. Estamos simplemente en la continuidad de aquello. Sí, Porque bueno, hoy en día del papel moneda estamos pasando al Bitcoin o a la moneda no, virtual. las CBDC, las monedas de Banco Central. Yo creo que el Bitcoin Sí, no va a dar porque, no sé, es una opinión personal. Son 21 sí, millones sí, no va a dar. pero hoy en día tú ves que el celular, con el COVID, No, ahora no, el no. celular, con el celular tú Sí, pagas vamos a tener un sistema de pago digital. De hecho, ya lo otro. estamos usando. No es que vamos a tener, Sí, ya lo estamos usando. sí. Y para allá vamos. Porque No, facilita entonces mucho Marco la Polo, Marco vida. Polo descubrió eso hace 7 siglos, que tenía papel moneda y hoy en día estamos viendo otra fase, Y venían cambio con de una paradigma. inercia, oye, de hecho, el declive de China que tuvieron, bueno, se debe a política interna, crisis, etcétera, problemas demográficos, pero también hubo un tema ahí monetario para variar, con las guerras del opio, porque había un desbalance con, con la Inglaterra, con el imperio inglés, anglosajón, porque también estaban los holandeses metidos ahí, con el tema Sí. de la India, que era un virreino y, y había un tema con la plata, como le compraban Mm. cosas a los chinos pedían plata, pero no las recirculaban, no las metían. Entonces se produjo un desbalance. Empezaron a meter el opio que venía de Afganistán, mira qué raro, que venía de la India, y empecé, que como esas cosas se vuelven a repetir, digo. Hoy día estamos hablando del fentanilo, de los cárteles y no sé cuánto, y de dónde viene esa droga, de la misma parte que hace como 3 4 siglos. Y produjo el problema de las guerras del opio, la primera y la segunda, y eso produjo una gran crisis en China, y los tiró para abajo, lo que fue Absolutamente. y por Yo estoy eso, convencido que China le tiene sangre en el ojo a Inglaterra. a los anglos, eso es lo que iba a decir. No nos tienen a los hispanos, porque yo no, Menos a Chile. no nos tienen mala, digo, oye, oye, No, ¿por qué no? no, Porque eso tiene que ver con la independencia. Recuerda, claro, cuál es la sí, primera ley que se. Porque también hay una belleza en Chile muy difícil. sí, Convencer a los chilenos que hay una belleza universalista y humana en la historia de Chile. Porque está en la historia francesa, por la revolución, pero que es bonita en el texto, porque los hechos de la revolución francesa no eran tan así, peace and no, love. No. no, Pero en lo de Chile llega la independencia, también con una carga de numerosos pensadores, también está la masonería y sí, sí. numerosos activistas de la independencia, bien que Proto- le cayó del cielo, pero de la libertad de vientre, es decir, toda persona que nace en Chile es libre. Y no olvides que en el norte del país, en Arica, o lo y que es hoy luego, Arica, había muchos chinos y construyeron ¿cómo se llama? Los trenes también después, y había muchos y después esclavos en cuando la llegan los selva. ingleses, traen salitre y después esa gente se va a quedar acá y van a ser libres acá. Y por eso, mira la cantidad de gente, y de hecho la mejor comida china que puedes comer en Chile está en Iquique. En Siempre Iquique. regresamos a la comida. Sí, sí. Es que, claro, Pero, sí, bueno, la Tirana, la primera comunidad de baile china, y esos diferentes se parecen mucho a los de los los dragón, bailes los chinos, los trajes. colores.
si bien los andinos tenían una paleta de colores similares, que en el fondo son Sí, bueno, la circuitos conexión. solares, Sí. pero la composición le dicen chino, pues, se dicen los bailes chinos, ¿de dónde se le ha ocurrido? Sí, y el Shubeike también. Pero la cosa es que te estoy diciendo que Sí, sí. igual, si China se enoja, con Chile va a siempre a tener un cariño, porque están obligados. Culturalmente le tendimos la mano por el cierto de espíritu de nuestras instituciones, que bien tenían muchos aspectos negativos, pero en ese sentido, ellos eran esclavos cuando llegaron acá. Y no lo fueron una vez que fueron chilenos. Y Eso fueron yo creo que no, chilenos se amigo, olvida aquí somos difícilmente. todos iguales de pobres, acostúmbrese. Sí, pero somos todos iguales. Es la mayor riqueza. No, sí, mira qué bonita cómo vamos dando las vueltas a las cosas y encontramos ciertas conexiones, porque de eso se trata esta conversación. Por eso también te pedí que habláramos de cosas en generales, de que no nos metiéramos tanto en la política, porque sé que tú eres analista y hay un bichito ahí. Si no, no, también es rico no hablar de eso. Y, y te decía que al principio, cuando estábamos hablando off the record aquí, que era que siempre terminamos hablando de estos temas históricos, de repente cuando coincidíamos, porque no coincidíamos mucho, pero de repente terminamos en lugares hablando de, no sé, historia y siempre terminamos hablando cosas así. El otro día Y de estaba, la comida. Y y de la de la comida. comida, porque está, bueno, yo soy gordito, entonces me gusta comer. Esa es No, la verdad de las cosas. pero Pero ahí estaba el nexo. Y estaba leyendo, a propósito de que estáis hablando de los bárbaros, estaba leyendo un libro acerca de Rávena, de lo que fue la capital del Imperio Romano en declive o protocristiano. Y ahí ahí sí. se refugiaron los que le llamaban los vándalos, los godos, los visigodos, pero que siguieron. Sí. A mí la particularidad que tengo, bueno, de esa romanización de los godos, de los visigodos, mira la tontería que estoy hablando, pero que tiene Mm, que ver con esta inmigración, porque se habla mucho de las invasiones bárbaras y todo. Yo creo que hoy hay un error, por eso hay autores que tú me recomendaste alguna vez, como Fernán Brodel, sí, como yo que lo encuentro un Henri capo, sí, sí. Pirén, etcétera. Bueno, ahora estoy Sí. leyendo a Errin, que es una autora acerca de Rávena y otros, que los vándalos querían romanizarse. Ellos adoptaron el derecho romano, las instituciones, muchas Sí. veces el No, idioma. no se lo imponieron, No, de hecho es que fue no. como raro porque que ellos conservaron sus costumbres bélicas y había un tema ahí con el arrianismo, el catolicismo, pero querían romanizarse. Sí. Es que el Y avance tecnológico de los romanos era muy superior. claro, querían eso. Entonces, a lo que voy con esta vuelta no es para hacer cucharitas con la pelota, sino que para decirte, los que están llegando a Europa, parece que no quieren romanizarse, No. no No, mira, quieren, muy buena observación. Muy buena observación. No. ellos quieren hacer su sharia y, de nuevo, no estoy, bueno, va a decir, "Oh, este gallo es", no, 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 pero estoy diciendo, no quieren romanizarse, Mira, yo, cuando tú como dices, digo, cuando tú me hiciste la pregunta si nosotros no, cómo nos integramos, era más fácil, también no puedes tú obviar, ahora no, ahora van a si un tipo estudia sociología o antropología, va a escribir este tipo de un ignorante, pero me hago cargo de mis palabras, yo creo que eh, en medio hasta biológico lo que te voy a decir, pero la secularización, el proceso de secularización ya venía en mis padres, a pesar que tenían 30 años, que eran chilenos, promedio, pero tenían un proceso de secularización, es decir, la religión, además por su ideología también, pero la relación con la religión, la relación con el Estado, la concepción de ciudadano, la concepción de nación, era secular. ujú, Grosso modo, no para mi republicana. mamá quizás más intuitiva que intelectual, pero estaba ahí establecida. Y de algún modo te lo transmiten a ti, no haciéndote clases de secularización en tu casa, pero por diferentes cosas te lo transmiten. Los que están llegando hoy en día, lo que tú dices, yo no estoy seguro que hay un proceso de secularización. Y lo que me llama la atención es que hay gente que está yendo hace muchos años en Francia y tampoco estoy tan seguro que lo tengan tan claro. Entonces, mi pregunta es hoy en día fundamental, ¿hay un impedimento cultural a secularizarse? ¿Toda cultura es compatible con la concepción occidental de la democracia y de la laicidad? Yo creo que no. Ah, bueno, ahí yo estoy en esa interrogante. Por eso, ya que me apoyé sobre algunos libros Lo y que mencionaste pasa, los libros, mm, estoy perdón, leyendo yo Los dime. Hermanos Karamazov, que es un clásico de la cultura. Porque el otro día me pillaron la semana pasada diciéndome,
bueno, leí un autor francés diciendo que no se puede hablar de literatura si no leíste Los Hermanos Karamazov. Entonces, estoy leyendo esto justamente hablando de la cultura occidental. Todo, por ejemplo, que tú me hablaste de la gente que llega a Europa. Todos van a entender lo que indican los hermanos Karamazov, toda esta cultura, todo lo que se describe ahí. Es decir, yo creo que hay un aspecto cultural que quizás fue menoscabado y no tanto tomado en cuenta el análisis que se hace. Y yo creo que es fundamental cuando tú hablas de gran sistema para regir grandes masas, que quizás hay un aspecto cultural que hay que trabajar y quizás de otra manera de cómo se ha hecho hasta ahora. Mira, diste, oye, acaba de decir algo que me gustó mucho. Grandes sistemas para gobernar grandes masas. Yo creo que ese es el error principal. Querer hacer toda una masa homogénea, hoy día woke, eh, y ahí está el error, po. De hecho, el, para mí, no sé, si no se me ocurrió esta idea a mí, ni al Ferguson, el profesor Ancho Bastos, y hay muchos autores también. La gracia de Europa era que estaba dispersa, se peleaban entre sí, eran autónomos muchos, de hecho siguen siendo autónomos, y eso hacía que no los que reclamaran mucho su libertad, la idea de libertad, la idea de individuo, aunque claro, no permeaba todas las clases, pero existía. El constitucionalismo nace de ahí. Lo otro, la ley era anterior al gobernante, había una separación entre autoritas y potestas, entre el derecho Sí, y la ley, son concepciones distintas, y vaya que hay problemas hoy día con eso también, yo lo digo en Chile, no en Europa, de estas distinciones, y que la religión, por mucho que fuera era dominante la Iglesia Católica, por supuesto, era muchas veces ejercía un peso muy grande sobre la sociedad, para bien y para sí, mal, pero era separado del poder político, sí. de los El reyes, proceso de secularización, y la, la se di- la peleaban, diferenciación y claro, y por eso entre lo tenemos que espiritual y lo temporal. claro, y se peleaban entre ellos, po. Sí, o sea, Sí, de hecho, por algo está esta película Napoleón, cuando se corona a sí mismo, y todo esto, eso es simbólico, digamos. sí, Eh, pero mira, ya que habla de la película Napoleón, Ujú. es fundamental Napoleón en ese proceso de secularización. Sí, Es decir, mira, yo sé que los franceses criticaron mucho la película. A mí me encanta el actor Joaquín Phoenix, a pesar que últimamente está haciendo el mismo papel siempre, pero eh, pero ¿quién no? yo- Qué buen sí, por actor lo eso, hace es lo normal. mismo. Sí, es grande. Es grande, siempre ha sido grande y yo creo que va a ser grande por diferentes actuaciones en la que he visto. Y una película con Nicole Kidman donde hace un joven delincuente, te hablo de una película del año 90, lo había encontrado excepcional. Um, yo creo que el gran reproche de la película, brevemente, Sí. de creer que Napoleón es un viejo chico. Napoleón no es un viejo chico. Es un error pensar aquello, porque Napoleón Oh, perdón, ¿de toma el por qué? poder. Cuando dice. No, no, muchos Bueno, dicen que, porque era ya un la edad aparecido. de. Sí, sí, bueno, que es verdad, No, no, pero no, también te estoy ahí. preguntando, viejo chico, no entiendo ese concepto. No, viejo chico que es un tipo, un viejito como así reflexivo, pero Ah, ya, así ya. como, a pesar de ser joven, el tipo es viejo. No tanto. Sí, además, la edad de River, del actor, no, River es su hermano, de Joaquín Phoenix, lo hace más viejo. Napoleón llega al boom de la Revolución Francesa, él tiene 30 años. Y justamente es la oposición del nuevo orden que se va a instalar ante el antiguo régimen. Y Napoleón es joven, y de hecho su pasión por Josephine, que ahí lo hace pasar por problemas sexuales, Ujú. Ridley Scott, es una relación de amor, de abandónico con una persona, una perversa, narcisista perversa, pero es profundamente adolescente. Inclusive en su relación de amor con Josefine es profundamente adolescente Napoleón. Entonces Napoleón no es un viejo chico, Napoleón es un joven que irrumpe en un sistema que tiene una inteligencia táctica superior y que implementa, bueno, de hecho tiene origen italiano, porque es córsico, Córcega, pero Córcega, Córsica Córcega. era italiana, era italiana 1 o 2 años antes que nazca. Uh, esa estrategia yo creo que viene de otra cultura, pero él entra en las fuerzas militares y recoge del antiguo régimen esta idea de grandeza y crea el Consejo de Estado para el orden administrativo, la Escuela Nacional la Escuela Nacional de los Funcionarios, Los códigos. inventa una monarquía republicana de algún modo, indica que hace pensar que puede haber un ascensor social, porque Napoleón él mismo va a vivir un ascensor social, en base no a la sangre, en base a los méritos. Yo creo que todo eso hace que él viene a cambiar y a derrumbar el antiguo sistema.
Yo creo que lo que implementó pertenece hoy en día a un mundo que ya no es. Y quizás su concepción de república que tuvo Napoleón hoy en día no es compartida por toda en Francia. Bueno, Y la la exportó. institucionalidad que necesitaba para crear una masa homogénea, como tú dices, bueno, ya no está dando resultado. Es que, Entonces, obligatoriamente hay que volver a pensarlo. mira, a ver, esa masa homogénea, bueno, en el caso de Napoleón, obviamente la exportó, la hizo bien, o sea, en el Sí, sentido que era rápido, fue genial, en el sentido como militar estoy hablando, y tuvo éxito, sí, indudable eso, y por algo después todo el resto de los imperios se le fueron en contra, digamos. sí, porque no, Anglos, sí, porque, no, tranquilo, sí. eh, pe- eh, pero, pero quiso, claro, exportar una idea, esta masa. Hay formas, o hubo formas históricas también de gobernar una masa, más o menos haciéndola uniforme, más o menos. Pero lo que voy yo es que siempre se respetó las diferencias. Me explico. El imperio español, el imperio español de los Austria al menos, no era un imperio, mal que le pesa mucho, racista ni excluyente. De hecho, cuando se vino a América, hizo virreinatos, por ejemplo, y el Mm. rol de la Iglesia Católica, va bien o va mal, sabemos eso, pero hubo recopilación de costumbres, hubo reconocimiento de los pueblos, a su modo, no era el mejor, claro, uno lo puede ver ahora y dice, oye, no era el mejor, claro, pero lo hacían. Versus No, pero el también modelo había un francés, alejamiento también del centro, claro, que permitió acá un pero sincretismo cultural y todo eso. pero eso permitió un sincretismo. ¿Por qué te digo? Porque me gusta mucho la historia del arte y me gusta mucho el barroco andino, el barroco mestizo. Sí, Hacía sí, sí. barroco, pero desde acá, desde la escuela de Mm. Cusco, desde Quito, y después tuvo un valor y bla, bla, bla. Hubo matrimonios cruzados, entonces hubo una sincretización, un sincretismo, perdón, cultural, pero esa labor no la cumplió el poder, la cumplió la iglesia, y la cumplió este soft La power. masa también, sí, Y fue desde abajo arriba, sí. ¿ya? O sea, de los cronistas, desde los, bueno, hubo también modelos porque tuvo los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, etcétera. Que a todo esto los jesuitas estuvieron en China, estuvieron en Japón, que recién Mm. hablamos, estuvieron en Camboya. Sí, los primeros, son los primeros en Sí, haber ido no, allá. y siempre están en los extremos, Sí, digamos. sí. Pero había este intento de hacer universal, bueno, era un imperio católico universal, pero apostólico romano, pero reconociendo las diferencias. El Imperio Romano también era así. Y hablamos recién de estos vándalos que querían romanizarse, que no querían andar con togas, pero querían, bueno, había una mixtura. Yo creo que el imperio hoy día, el yanqui, digamos, por así decirlo, a través de su soft power, que es el cine, la cultura, las películas, etcétera, en la música, quiere homogeneizar, pero no respeta las diferencias. Pero también por la fuerza está, bueno, mezclemos los negros con los chinos, con los latinos, pero tienen que ser gay, y le dicen latino, no le dicen hispano, y los mexicanos son todos iguales, ¿cachai? Y decís de Chile, no, eres mexicano, pero que habláis, que eres un mexicano que vive al sur, ¿cachai? Entonces es como raro, es como Sí, sí, pero la cosa es que ahí, a la diferencia cuando hablé de Napoleón, que quizás no concluí la idea es que esa voluntad de homogeneizar, igual te creaba, tenías tú un ancla, que era la nación, ujú. Sí, ¿ya? Y de hecho, sí, Ernesto Renaud, otro pensador, va a decir que sí, la nación, que es una idea muy francesa, es un plebiscito de todos los días. sí. Entonces, toda tu homogeneidad, tu conformidad a unos códigos, te daban una pertenencia. Un En el ancla. caso de los woke, no es tanto el hecho, es tu pertenencia, que esto obliga a que el otro respeten a tu pertenencia, pero el otro no está en una ancla como en la misma ancla que tú, no está en el Ujú, mismo grupo que tú. Entonces, como decía Bergson, el fascismo, en el sentido de lo reaccionario, ujú. no es tanto en la prohibición de decir, quizás el fascismo está en la obligación de aprobar. Entonces, a mí eso es lo que me molesta un poquito a veces en el wokismo. Yo estoy obligado de aprobar algunas cosas simplemente para no parecer reaccionario. Y Mm. yo creo que hay un peligro. Hay un peligro porque hay cosas que tú no puedes aceptar. Si Eso es súper fascista, de hecho. No de criticar, hecho, bueno, no. Sí, eso, bueno, me voy a quedar callado. ¿Por qué? Porque voy a tener que decir que no, sí está bien.
Sí, Así sí, la sí. cosa de binario, no binario y que lo mismo, no, no, yo no digo que no, no, ahí podemos hablar, ¿no? Sí, al haber puesto tanto énfasis en el asunto de la identidad y que existe una tercera identidad, ¿eso cuánto concernía esa problemática en Chile? ¿A cuántas personas? Digo que debe ser dolorosa para muchos, pero a un momento dado se Sí. puso tanta énfasis a una problemática que concernía el 0,08 de la población, sabiendo que el tema de la educación, de Hay, la, hay de, muchas de, cosas más por de pronto. no, olvida, en Chile hoy en día Sí. lo que está pasando con las matrículas después del COVID, todavía no sé, no recuerdo eso. Entonces yo digo que el wokismo sí tiene esa lógica de segmentación, nunca va a calzar con una uniformización. La uniformidad es una cosa que tiene, flota, la cosa es no decir, no criticar. Y Pero no, claro, yo creo que ese intento, porque fue un intento que viene de Estados Unidos, que tiene nombre y apellido, en el sentido que viene de un lugar específico, o de unos lugares, Ivy League, qué sé yo, que puede haber tenido, a lo mejor estaba muy bien pensado, digamos que tenía las mejores intenciones, pero no ha cuajado en la sociedad, digamos. y Eh, tampoco es fuerte, en muy porque poco lo que, tiempo, porque estamos hablando, no sé, hablamos de imperios que el Chile, no sé cuánto, los mongoles, vivieron años, y aquí no han pasado más de 30 años y estamos en este choque. Y de hecho, no, perdón, para volver al tema con los musulmanes, nos venden que todos los árabes son iguales, por los árabes que viven desde el Líbano hasta Marruecos, y tú tienes que pasar por todo el no, Mediterráneo y todos se visten igual, po, y todos hablan igual, y todos comen lo mismo. Pero tú ves en la parte de arriba del Mediterráneo, que es la misma, pasáis por Grecia, Turquía, hasta España, no, pero espérate, y son todos ya en distintos. Libán están los maronitas, católicos maronitas, están los musulmanes estos, están los Claro, estos, y ya ahí lo tengo, y hay y judíos también, entonces sí, ya ahí pues, se agarran. y en el Líbano no hay católicos, y son los primeros, pues. Sí, entonces, En de hecho Israel está en la tampoco hay Biblia, católicos, no hay Siria cristianos. también, entonces, sí. ¿Cachai? Y te venden toda esa imagen con las películas gringas, con los Navy SEAL, son todos iguales. Sí, sí, Pero- Jesús se va hasta Siria, pues, entonces algo hay ahí de catolicismo, de cristiano, Los supongo. coptos son los primeros, Sí, bueno. o de los más antiguos, te hablan en arameo, etcétera. Entonces, pero se nos olvida con esta cuestión. Entonces, bueno, no sé para dónde iba, no, sí sé para dónde iba, pero el tema era que no siento, esto es una opinión personal, que no cuaja en esta idea universal. Y bien tú decías, Napoleón tenía la idea de la nación, que no existía antes, que se empezó, que claro, tuvo su máxima idea. El problema es que ahí yo creo que se metió el idealismo alemán y se metió el Pero nacionalismo. sí, pero es otra visión también, No, es otra. Si no, no tiene nada que ver con los franceses. porque no es católico, porque al fin y al cabo el nacionalismo francés, por eso se hace coronar emperador Napoleón, y eso lo vas a encontrar en todos los autores franceses, yo sé que no te gusta, de extrema derecha, pero Maurras, intelectuales estoy hablando, no los tipos ahora que escriben dos columnas, no, intelectual. Maurras, que te gusta, no es un intelectual. Uh, él dice, el nacionalismo francés se caracteriza por ser un catolicismo nacionalista, ¿Sí? no en el caso alemán, es mucho más etéreo, es otra cosa. Y esté más relacionado con la raza, con la etnia. El francés Sí. no, hay un nacionalismo católico. O sea, si tú no Y el eres, católico es universal, eres por algo es católico. Sí, exactamente, por rebote. sí. Entonces, si tú no eres nacional, ahora te voy a decir también está la vertiente de la revolución, el universalismo revolucionario, la eco, está bien, ok, pero si tú te dices nacionalista y no eres nacionalista católico, no eres nacionalista francés. Para mí, El viejo ahí también tipo pueden saltar y no estar de acuerdo, pero podría el debatirlo. viejo que toma vino, que es del campo, toma Sí, vino que come el francés, chancho, que come el sosizón, que se lo corta, el viejo y grandote. viceversa, al fin y al cabo. Sí, sí. Y que los domingos te puede agarrar como si está un poquito pasado el copete. No, y los miércoles Ese, también. sí, sí, porque toman. Esa concepción yo creo que hoy en día es difícilmente implementable porque yo creo que Francia, que es un estado laico, pero también Francia es la hija mayor de la iglesia. Yo creo que le cuesta mucho asumir esa herencia que lo queramos o no, ha aportado, Mm. tanto como la laica, pero ha aportado a grandes personajes. Sí, el misticismo también ha hecho que Francia ha realizado grandes tareas. No Sí. reconocerla como tal, yo creo No, que es un error. está sobre nuestra gorra. Y es dejar el patrimonio de aquello, de esa reivindicación, a unos grupos que a veces, porque hay un malestar también, lo van a mal usufructuar y quizás no había que ocultarlo, yo creo que hay que asumirlo. Creo que hay que asumirla. Hoy día Napoleón Bonaparte discutido porque hizo masacre en Egipto, que robó, es verdad, pero hacerse juicio de la historia tan fácilmente a veces me da la impresión que es infantil y contraproducente. Mm. Porque también en un momento dado la historia es sangrienta por definición.
Sí, y bueno, y el humano es así. A todo esto, bueno, toda buena historia es revisionista, sí. Hay que hacer crítica, hay que hacer revisionismo hablo de la historiografía, perdón, Sí, sí, de sí. esta interpretación histórica. Pero tampoco yo no puedo ser anacrónico, no te lo digo a ti, lo estoy diciendo a la gente que nos está escuchando, de interpretar los hechos del pasado. Incluso la historiografía, mirado es como mirar el partido de fútbol con el diario del día lunes. Si hoy se Sí. perdió 5 goles, qué malo ese compadre. Claro, pero fácil, O porque que ya. lo que yo pido es que si tú tienes esa sensibilidad exacerbada cuando tú lees la historia, por ejemplo, ya ok, la matanza de Santa María para relacionarlo a Chile, que horrible en sí. Los tipos ya dijo, ya ok, acá hay una protesta, pum, 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 pa, pa, pa. Hoy el día siguiente los diarios, nadie hablaba de la matanza de Santa María, eso agarró una mitología después, pero ya, es horrible. Pero cuando yo leo la última entrevista de la ex no primera dama de Chile, que la ex pareja de Gabriel Boric, Ujú, que a un momento dado recogió todas esas posturas que se hacía hace referencia a una historia de Chile peculiar y dolorosa. Cuando lo hizo entrevista el otro día, yo me quedé alucinado cuando habla de destructuración del que estuvo en el trono del poder para destructurar el poder. Tú te das cuenta que están viviendo en un mundo absolutamente paralelo. no, Porque yo no me di cuenta que está destructurando el poder. ¿Y dónde está el respeto a todo eso que te remarcaste antes, justamente? Ya que sin duda escuchas Quilapayún y te llega al corazón la cantata Santa María. ujú. ¿Dónde está la conexión entre eso, ese dolor supuestamente que te llegaba, y la destructuración del poder, y sacándote una foto acostada, y que me parece muy, muy Lastarria style, muy hipster? No, Eh, hoy día te debo decir, yo que viví en Las Tarrias, era un proto hipster, viví 17 años ahí, así que sé de lo un eh, proto hipster. o hipster, no sé, es muy egocéntrico. No, mira, no voy a referir mucho a ese tema porque, No, está bien, pero pero yo yo, creo que estaba el habla tú espíritu nomás, ahí habla tú. nació, No, ahí nació. no, el de Las Tarrias, perdón, el de la señora Caramano, señorita, perdón, sino que es muy egocéntrico. Yo lo veo ahora con personajes, no voy a decir el nombre de nuevo, porque te dije que no me quería meter en estos temas, era de que no hacen ninguna revisión y análisis. Hablan mucho de no reflexioné, vamos a reflexionar, que parecen No, no católicos, reflexión. curas, pero estos no son curas, pues estos no son católicos, y después, ¿pero qué reflexionaste? O sea, y empiezan, no, lo que pasa es que yo, y de todo es del yo y desde el Sí. Instagram de la selfie. Mira, yo lo que te voy a decir, para concluir, porque tengo que irme, yo no veo esa introspección en la etapa de Chile. Yo creo que Chile está viviendo una etapa muy especial. Yo veo que nadie se está haciendo cargo de la etapa especial que estamos viviendo. Yo creo que mucho de lo que hablaste de Kissinger, pero mira, es muy certero eso. No lo había visualizado así. La muerte de Kissinger también puede hacer que coincide con el hecho que su bebé, porque esto fue un laboratorio a un momento dado, hoy en día creció y tiene problemas de una crisis de adolescencia brutal. Yo creo que como todo adolescente, la crisis dura muchos años y es difícil, pero después no impide que el tipo sea una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, pero hoy en día estamos en una crisis de adolescencia y yo creo que esa falta de reflexión por parte de un grupo que se decía ultra empático está demostrando que no lo es. Yo simpaticé mucho con Jaime Baza cuando fui profesor, lo traje acá a Antofagasta, lo encontré con un tipo brillante, me invitó al Valparaíso. Pero yo veo que no hay ningún mea culpa de lo que pasó. Fernando Ata también. ¿Y cómo tú no puedes pensar que fue un fracaso la Convención Constitucional? Es Es que, decir, por un hijo de exiliado, terminar votando por la Constitución de Jaime Guzmán para que se mantenga, uh, y después de haber hecho 5 o 6 charlas en Antofagasta con invitado ilustre durante 5 o 6 años, te lo juro que te duele un poquito el estómago. Y mm, te gustaría que el tipo que, bueno, cuando tú pensaste en un cambio constitucional, yo nunca pensé que, porque hoy en día yo creo que no vamos a quedar con la misma constitución, mm, me gustaría escuchar de todo lo que llevaron a eso, la vanguardia, ujú, hacer un mea culpa. Y todavía yo lo estoy esperando. Como tú dices, hay un egocentrismo que se está comiendo esa tarea. Es mm. lamentable, porque así no se va a avanzar. Quizás yo no soy psiquiatra ni nada, pero yo creo que hay una mal entender los conceptos. Hay- y por algo este podcast se llama El Renacentista Postmoderno. Invito a todos que se suscriban y denle like al video, pero postmoderno porque toman los dispositivos se llaman cuando uno estudia la posmodernidad, toman estos elementos, toman cosas, cambian los nombres de las palabras, como dijo la señora ahí, deconstruyen cosas y arman a la pinta de ello el resultado. Sí,
Y una Sí, cosa claro, absolutamente porque parece superficial. que reflexión significa otra cosa, para ti, para mí y para él. Por algo el resultado es distinto. No es que ellos no estén Sí. haciendo una comilla reflexión, es que están entendiendo mal los conceptos. Yo creo, claro, como si se vendió mucho, me carga esta cuestión de de la sociedad líquida y no sé qué y no sé cuánto. Claro, como análisis brillante, pero no podemos vivir en eso, porque eso es sofisma. Y eso, si uno va a los clásicos griegos, te hablaban de en contra de eso hace más de 2000 años, entonces, o 2500 años. Entonces, no podemos retroceder. Perdón, esto es mi opinión. Sí, no, está bien, pero yo Bueno, digo, para no bueno, tengo que pasar. realmente concluir, pero decirte que No, yo no, creo que sí, también así. tomemos en consideración este caso, para terminar hablando de política, menos mal que no íbamos a hablar de política, pero hay autores que tuvieron mucha influencia en esa generación, ¿cómo se llama? Una belga, Mufla, eh, y el otro que era un argentino que hablan Néstor de Laclau. de la club. Y Sí. también había una belga, no me acuerdo, yo también leí paper de ellos, pero la cosa es que no eran gran intelectual. Y a veces uno puede también equivocarse con los autores que uno O elige. no, no era O eran muy clase A, teóricos. decís tú. Mm, No, yo estoy hablamos de convencido. Yo una Charles vez, Aznavour, Frank sí, Sinatra, yo una agarrarlo de vez abajo. dije en una comida con los la época, estoy hablando de 2017 o 2016, en una comida donde estaba Jaime Bass, otro tipo, que también es brillante, no me acuerdo cómo se llama. Y yo dije, el gran problema de Francia hoy en día, que estamos hablando del declive, no hay más grande intelectual. No veo más grande intelectual, yo no veo un Sartre. ¿Te gusta un Sartre, un intelectual? Acá. De Beauvoir la misma cosa, André Malraux era más intelectual que escritor, Sí. Raymond Aron, que de derecha, Foucault, Bourdieu, Deleuze, había en un momento dado, en los años 60, 70 en Francia, fue excepcional. Bueno, ya no hay más. Ya no hay más. Hay un tipo interesante como, lo olvidé, que me encanta ese tipo. Bueno, la cosa es que antes tenías 10, 11. San Juan. Bueno, acá acá los autores que se eligieron yo creo que no eran tan buenos y hoy en día yo veo que ya no reivindican. Por algo Peso, será. Es una observación empírica, nada más. peso Eso. específico no tenían, digamos. Ya, para ir cerrando, Cristian, para los que nos escuchan, estamos con el doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano Guzmán, desde Antofagasta nos está hablando. Aquí Chalo Guerrero desde el Maule. Para ir cerrando, te voy a pedir, bueno, dar las gracias primero y pedir que te despidas de nuestros auditores. Despídete en español, en francés, en la mezcla. Te iba a quedar pendiente preguntarte acerca de fútbol, de muchas cosas, pero estuvo muy buena la conversación. Muchas gracias. Bueno, le Despídete, agradezco por que la hayas favor. apreciado. Que yo me despida. Sí, po. Bueno, ojalá hayan llegado hasta el final del podcast. ¿Y cuál es la idea? No, algo que detesto mucho en las discusiones que uno puede tener hoy en día es de no conectar los temas. Porque siempre te dicen que uno es disperso o siempre está la idea que tú eres complotista o que eres medio loco, medio neurótico cuando conectas cosas. Me gustaría que simplemente se quede con la sensación que de lo mínimo de un plato de cocina, como tú hablaste de Landushine cuando fuiste a Vietnam, si no te diste cuenta que la comida vietnamita era asiática, pero tenía otro tipo de influencia que la diferencia del resto, cuando Tienen le absorben un plato postres de comida, y es francés y tienen café. un detalle Es lo más un rico, detalle como sí. eso, cómo tú puedes conectar eso con la historia en general y la historia universal. Esa tarea la encuentro profundamente humana. Y eso yo lo comparo a la física cuántica, como conecta en la misma ecuación lo micro a lo macro. En ciencia humana y en observación de la humanidad es exactamente lo mismo. Yo creo que eso es lo que caracteriza el ser humano. Esa sensación me gustaría que se quede después de este primer podcast, que también para mí fue un gusto compartir contigo, Muchas, Gonzalo. muchas gracias. Como decía el filósofo antiguo, como es arriba o es abajo. Eh, También está la teoría de los fractales. Digamos que hay un universo infinito, lo más pequeño también. Eh, Agradecer nuevamente, ya para el cierre, agradecer a todas las personas que nos están escuchando. De nuevo, suscríbanse a El Renacentista Posmoderno. Como ven, conectamos temas, pasamos de la comida, de la cultura de Francia, de la historia, del derecho, de la política, porque somos hombres en general renacentistas, tenemos muchos intereses, y posmoderno, porque vivimos en la era Kissinger, como dijimos hoy día, y agarramos dispositivos, los utilizamos, los analizamos, los deconstruimos, pero no de forma destructiva. Así que muchas gracias a todos, un abrazo y suscríbanse y denle like. Muchas gracias.